of a feather, you and me would change the weather. Yeah, I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out. En esta nueva entrega queremos enseñaros todas las apuestas que tendremos en la próxima semana en las tiendas. Además, hemos trabajado lo que es un briefing y un desbriefing para observar cómo este producto nos puede ayudar en la consecución de nuestros objetivos. Por parte de Visual queremos hacer mucho hincapié en potenciar la imagen de estas apuestas en tienda. Hemos trabajado la pared de polos con traseras de colores para dar una mayor sensación de alto verano, y así apoyar la acción follow de polo. En la pared principal de Woman vamos a colocar cartelería con diferentes propuestas de monos, las cuales nos van a aportar tendencia y estilo. Nuestro icónico polo va a ser representado por la campaña Follow de Polo, donde queremos enseñar a nuestros clientes que pueden usar nuestros polos para cualquier ocasión, porque le ofrecemos más de 70 variantes en 25 colores. Para dar el mejor argumento de venta debemos incidir en la variedad: liso, rayas, all over print, cortado y cosido, slim, fit regular, diferentes tipos de cuellos, cremallera, smoking, mao, pero sobre todo en la calidad. Nuestros polos son de algodón peinado 100%. Tienen unos acabados trabajados y cuidados, que hacen de él una apuesta segura de calidad-precio, como la tapeta de botones añadida y limpia, acabado de hombro con tira interior para que se quede en su sitio y no se deforme, botones con costura cruzada para dar más resistencia y durabilidad. Otra de las apuestas de hombre que además nos van a ayudar a ofrecer un total look con el polo y nos ayudará a incrementar el UPT son las bermudas. Como novedad este año hemos querido ofrecer a nuestros clientes la bermuda Stretch, unas 19 opciones diferentes que le van a aportar un plus de confort y comodidad, además de una gran variedad de estilos y colores. En mujer, la apuesta más importante está centrada en monos y vestidos. Esta temporada tenemos una gran oferta de ambas familias para nuestros clientes. En la colección Framboise encontraremos una clara inspiración a la costa francesa, con fits muy femeninos y fluidos, tejidos naturales y frescos como el tencel, denim, algodón y viscosas. Podemos apreciar acabados muy cuidados como los encajes, volantes y fruncidos. La colección Bohemian Rhapsody está basada en un estilo boho sofisticado con algunos vestidos bimateria, otros acabados en un lurex muy sutil que nos da un toque femenino y elegante, bordados suizos, bambulas y hombros descubiertos, muy en tendencia esta temporada. White is White, con una pared con luz blanco sobre blanco, vestidos con nuevos detalles y tejidos que evocan a tiempos de festival. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Perfecto, chicos. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el día de ayer, ¿vale? Fran, tú que has sido mejor vendedor, háblanos un poco del día de ayer. ¿Qué tal fue? Vale, la verdad es que ayer acabamos bien. Hicimos 3.282 euros, que están muy bien. La conversión la tuvimos también en positivo, en 14,54. Muy bien. El UPT está un poco en negativo, en 1,62 respecto al año pasado. La captación hicimos 11 respecto a las 30 que había que hacer. El click shopping hicimos 33 respecto a los 100. Y en las sprint cash hicimos un 8,62% respecto al 30%. Pero la verdad que la venta versus tráfico acabó en positivo en un 20,57. Vale, muy bien, ¿vale? Enhorabuena por los resultados de venta versus tráfico. Hoy tiene que ser igual o mejor, ¿vale? Y vamos a hablar un poco del objetivo de facturación que tenemos para hoy, que son 3.364 euros, ¿vale? Conversión tenemos un 17,80, UPT tenemos un 1,80, captación 30, click shopping tenemos 100 euros y sprint cash 30%, ¿vale? Venta versus tráfico en positivo. Vale, vamos a aprovechar hoy, ya que tenemos a Javi, nuestro visual de zona, que nos hable un poco la tendencia de este cambio. Como diferente en este cambio tenemos nuestra principal apuesta en polos, que hemos incluido una gran variedad de acabados y colores. Sobre todo tenemos ya colores de alto verano. En bermudas, como novedad también, tenemos la bermuda Stretch, que tiene mucho más elastano para darle una mayor comodidad al cliente. Y aparte también tenemos nuestra apuesta de lino con una mayor profundidad de opciones. Y en Woman seguimos con la apuesta de monos y vestidos, sobre todo trabajando un mayor número de opciones, y a nivel visual hemos variado las estructuras, dándole un mayor protagonismo a estas dos familias. Vale, después de estas apuestas que nos ha comentado Javi sobre este nuevo cambio, vamos a ver cómo conseguir que nos impacten en nuestros ratios. Pablo, ¿cómo vamos a conseguir llegar a nuestro objetivo de conversión?
Pues a través del segundo contacto en Man con el ofrecimiento de polos. Perfecto. Y en Woman a través de nuestra nueva apuesta en vestidos y monos. Vale, muy bien. Fran, ¿cómo vamos a conseguir impactar un poco más, reforzar nuestra cifra para asegurar llegar a la conversión? Sacando resurtido cada hora, dando prioridad a esas familias. Muy bien, Fran. Vale, Vicky, ¿qué apuestas vamos a garantizar para que impacten en nuestro objetivo de UPT? En Man, creando total looks en probadores de polos con bermudas stretch, por ejemplo. Y en Woman nos apoyamos en accesorios para reforzar la venta de vestidos y monos. Muy bien, chicos, ahora vamos a pasar al posicionamiento de tienda. Vicky, tú te vas a quedar en la planta de abajo asegurando el segundo contacto en Woman. Tú, Pablo, te vas a quedar en la planta de arriba asegurando el segundo contacto. Y tú, Fran, te vas a quedar en caja, asegurando las 5 preguntas. Y también vas a ser la persona responsable de darnos por el tenis a cada hora el precio de venta de esas cosas. Chicos, en el debriefing nos vemos para que me contéis cómo han ido vuestros resultados frente a vuestros objetivos, ¿vale, chicos? Okay. Vale, ¿preparados para salir a darlo todo? Claro. ¿Cuál es nuestro lema? Que la venta mata el tráfico. Vale, chicos, muy bien. Vale, Pablo, pues vamos a hablar de tus resultados de hoy, ¿vale? Vamos a empezar por tu conversión. Cuéntame qué tal ha ido. Vale, respecto a ratio conversión en operaciones, me tenía un objetivo total de 21 operaciones y he hecho 19. Entonces, bueno, me han faltado 2. Vale. Entonces, a día de mañana, según el total de que tenga de operaciones, más las 2 que me han faltado, sumarlas para así conseguir ese objetivo Muy del bien. día anterior. ¿Vale? Como ratio de UPT de unidades, ¿vale? Tenía un objetivo de 2, ¿vale? Y he hecho 2,13, o sea que eso está resuelto. Vale, y además has sido el mejor vendedor del día de hoy, ¿vale? El resultado de UPT, así que enhorabuena. Muchas y mañana gracias. me gustaría en el briefing, ¿vale? Que cuentes cómo has llegado a conseguir esos resultados, ¿vale? En qué te has Vale. apoyado y que aconsejes a tus compañeros. Vale, perfecto. Continúa. Vale, te comento que como número de tarjetas de captación de clientes, ¿vale? Tenía un objetivo de 5, me he puesto yo, ¿vale? Pero me he hecho 3. Mañana voy a hacer lo mismo, las 2 que me han faltado, más a lo mejor si mañana me pongo otras 5, ¿vale? Pues en total tener 7 tarjetas, ¿vale? De captación. Y en Click Shopping tenía un total, me había puesto de 30 euros, he hecho 40, está resuelto, ¿vale? Vale. Y en Spring Cash con el peso del 30% he hecho un 35, así que eso también lo tendría ya. Vale, perfecto, Pablo. Vale, pues mañana vamos a trabajar con el rack, ¿vale? Y también Vale. con el área de mejora que de hoy, ¿vale? Vale, perfecto. Con lo cual, mañana por más, ¿vale, Pablo? Gracias. Con esta guía hemos querido enseñaros nuevos argumentos de venta para que nuestro ofrecimiento hacia el cliente sea el más profesional. ¡Os esperamos en la Trinity! Baby, you know it's obvious. I'm a sucker for